Buenos días al podcast Charlas sobre Empleo y Empresa con Sergio Bulat, uno de los podcasts de Ediciones Urano. En esta ocasión contamos con la presencia de Enrique de Mora, uno de los autores de Empresa Activa más prolífico. Enrique es consultor y conferenciante y hemos publicado 4 de sus libros y actualmente estamos a punto de publicar el 5º de ellos, que se titula La nueva venta, instrucciones de uso, que es un libro práctico para vender en la pospandemia y que nos habla de la venta híbrida. Hablaremos de eso hoy, de vender, de vendernos, de hacerlo de forma híbrida. Siempre insistimos desde Empresa Activa que nos guste o no nos guste, a todos nos toca vendernos y a algunos que nunca nos hemos considerado vendedores terminamos vendiéndonos. Y bueno, hablaremos con Enrique de todo esto. Él es consultor en estrategia, en varios temas hasta de recursos humanos ha sido, y ahora está más dedicado al tema de comercialización y venta. Y queremos hablar justamente de esto, de la venta híbrida, de qué es lo que ha pasado con la pandemia, qué ha modificado, qué ha acelerado. Y eso termina siendo toda la introducción. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. Un placer estar aquí contigo Me en este alegro, me podcast. alegro. El placer es mutuo, como siempre. Bueno, cuéntanos, ¿qué es este nuevo libro que nos traes? Aunque siempre decimos que no nos gusta hablar estrictamente de los libros aquí en este podcast, pero siempre usamos, bueno, el tema de alguno de los libros para hablar sobre ese tema, ¿no? ¿Qué es esto, la nueva venta? ¿Por qué una nueva venta y por qué requiere estas instrucciones de uso, este manual nuevo? Bueno, porque la venta va evolucionando siempre. Eso desde hace décadas la forma de vender va evolucionando, pero el efecto pandemia ha sido en ese sentido bastante catalizador, ¿no? Se ha producido un empujón, un acelerón en unos cuantos cambios, ¿no? La venta de hace ya no sé cuántas décadas era una venta que funcionaba con aquello que se llamaba puerta fría, muy con oferta pura y dura, foco en el producto, prospección continuada de clientes, dedicándose más a la cantidad que a la calidad. Y en esa venta antigua, en ese modo antiguo de vender, pues había lo que yo llamo venta por atosigamiento, ¿no? Venta por persecución y casi por agotamiento, ¿no? Acababan vendiendo porque agotaban a la parte contraria, porque era una parte contraria más que otra cosa, ¿no? El Bueno, cliente. de Entonces, atosigamiento lo siguen haciendo algunas telefónicas sobre todo, ¿eh? sí, no, eso es totalmente cierto. Es decir, ese modelo de venta que es obsoleto se sigue practicando. Hay algunos, y lo acabas de decir, un ejemplo muy claro, los operadores de telefonía que parece que no se han enterado de que los nuevos tiempos exigen otra forma de vender, ¿no? En los que el asunto no va de perseguir, sino que va más bien de atraer. Ese sería el concepto. Entonces, sí, todavía tenemos unos cuantos de ese tipo y en las redes sociales se ve. O sea, tú a lo mejor en LinkedIn, por decir un ejemplo, ¿no? Aceptas una invitación, hay alguien que te invita a conectar, que no conoces, te planteas si lo aceptas o no, decides aceptarlo y justo después de haberlo aceptado, al segundo siguiente recibes un larguísimo y terrorífico mensaje a través del correo de LinkedIn donde te está intentando vender algo que además no encaja para nada contigo. No sabe ni quién eres, no sabe tus preferencias ni nada y tal. Eso es la forma antigua de vender en los nuevos canales. Y eso también sucede, ¿no? Con lo cual, el asunto y la nueva venta del libro pues van de otro modo de vender, ¿no? Donde el foco de verdad se pone en el cliente, pero no de palabras, sino de verdad, ¿no? Es decir, nos interesa el cliente, a quién queremos realmente vender, cuáles son sus preferencias, cuál es su dolor, como se dice ahora, ¿no? Todos hablamos de dolor, viene del inglés, del pain, cuáles son sus deseos y una vez todo eso lo tienes muy claro, no como este que nos ha conectado en LinkedIn, pues puedes intentar empezar a vender de una forma mucho más atractiva que a través de la persecución, ofreciéndole contenidos interesantes, utilizando indistintamente canales digitales o canales presenciales en función de las preferencias del cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí van los tiros. Es decir, que la nueva venta híbrida no va tanto de medios y de canales, que también obviamente se han digitalizado, sino también de una nueva estrategia de venta, ¿no? De una nueva idea, como dices tú, ¿no? De esto de atraer y no perseguir. O sea que no es solo que cambiamos el canal, como dices tú, ahora por LinkedIn me venden lo mismo que me hacían por teléfono y lo mismo que me hacían antes a puerta fría. O sea, esos sistemas hay que cambiarlos, hay que buscar nuevas estrategias. O sea, en la venta híbrida, aparte de que ahora se hace
Por informática, ¿cuál es el cambio de estrategia? Bueno, ya mencionaste este, ¿pero hay algún otro? Sí, a ver, los canales es verdad que es casi lo de menos, es decir, lo de menos entre comillas. Uno tiene que saber perfectamente, si no tiene un problema, en qué canales, en qué redes, en qué plataformas se mueve su cliente potencial y su cliente real. Y por lo Ujú. tanto, si él se mueve por ahí, pues tú tienes que estar por ahí. Yo diría, si tuviera que resumir en una frase, Sergio, diría que la nueva venta o que vender es crear relaciones. Y crear relaciones de una forma más consistente que antiguamente. Y eso pasa por, como hemos empezado a indicar, por conocer muy bien a tu cliente. Antiguamente, cuando vendías, también intentabas crear relaciones, pero esas relaciones se basaban en hablar de ti vendedor, de ti y de tu producto. Este es mi producto y es maravilloso y lo tienes que comprar. Y si no, pues eres un desgraciado por no comprarlo, ¿no? Y hablabas de ti, de tu producto y de la empresa, y punto. Ujú. Y ahora el diálogo, la conversación es absolutamente diferente. Vender va de conversar, vender es conversar y conversar mucho sobre el cliente, qué te gusta, qué quieres, a qué aspiras, qué necesidades tienes, qué deseos tienes. No es que siempre el cliente lo tenga claro. A veces tienes que orientarle porque él se cree que necesita unas cosas y en realidad necesita otras, ¿no? Pero en líneas generales va de conversar mucho poniendo el foco en él. Por lo tanto, yo diría que vender es crear relaciones atrayendo, y atraer tiene mucho que ver con generar contenidos interesantes, tiene mucho que ver con vender con propósito, que es otro concepto que yo creo que está absolutamente ligado a la nueva forma de vender. El efecto pandemia ha provocado, entre otras cosas, que los consumidores, especialmente las nuevas generaciones, millennials, centennials y demás, tengan mucha más conciencia de la importancia de cuidar el planeta, por ejemplo. Tengamos todos mucha más conciencia, fruto del coronavirus, de cuidar la salud nuestra, de los más cercanos y de la sociedad en general. Entonces, vender con propósito forma parte, es una nueva estrategia, si quieres decirlo así. No sé si no me gusta mucho ligar la estrategia con el propósito, pero bueno, va por ahí el tema, ¿no? Vender con propósito es no solo ofrecer el valor directo que da tu producto, sino ofrecer un valor superior a tu cliente, un valor superior ligado con, y ahora lo explico un poco más, ligado con la comunidad a la que él pertenece, ligado con la sociedad en general o ligado con el planeta. Cuando vendes un refresco, estás aliviando la sed, ese sería el beneficio inmediato y para eso Sí. sirve el refresco. Pero si la marca que vende ese refresco pues está trabajando para ayudar a que el planeta sea más sostenible, a ese consumidor que está bebiendo ese refresco eso le va a gustar, porque va a pensar, no solo alivio mi sed, sino que comprando esta marca, bueno, pues estoy contribuyendo a que el planeta sea más sano o a que la sociedad sea más justa, cuestiones variadas y demás. Eso sería la venta con propósito. Lo que hacen, por ejemplo, las firmas automovilísticas que realmente apuestan por los coches eléctricos, porque de esa forma previenen el cambio climático. Eso es vender con propósito. ¿Y cuánto de greenwashing hay en todo esto? O sea, ¿cuánto de falsa sostenibilidad hay en lo que nos quieren vender? Bien visto, tema que abordamos en el libro, yo creo que con bastante profundidad, como tú sabes, Sergio. Claro, el riesgo es que bajo esa apariencia de que quieres vender con un propósito muy loable, en realidad estés cayendo más o menos involuntariamente en el postureo o bien ya directa y descaradamente en la trampa y que pretendas, si es a lo que tú te refieres, pues dar a entender que eres mucho más verde y mucho más ecológico de lo que realmente eres cuando es un puro maquillaje para vender, para hacer marketing. En ese caso, de hecho hay una expresión, el greenwashing, que Sí. estabas diciendo, greenwashing significa, oye, me lavo la cara para parecer más verde de lo que soy. Igual que el greenwashing está el pinkwashing, quiero parecer más rosa de lo que soy y que parezca que defiendo mucho pues, causas femeninas. O el rainbow washing, que significaría un lavado de cara que pretende vender pues, que estás apoyando muy bien la causa LGTBI cuando en realidad lo haces más por maquillaje y postureo que otra cosa. Y eso hay que ir con mucho cuidado porque eso el consumidor lo percibe. Y ahí, catacrack, ahí puedes saber. Claro, digamos, el tema de las redes, yo creo que es mucho más peligroso este postureo, ¿no? Porque es mucho más fácil de detectar. A la primera de cambio siempre salta alguien en Twitter que te deschaba. O sea que mejor si no tienes realmente el propósito, mejor evitar mencionarlo. ¿O tú qué sugerirías? Ahora te Sí, pregunto es como decir, consumidor. si pretendes ofrecer esa imagen de que cuidas al planeta y que cuidas a la sociedad, pero en realidad hay más postureo y trampa que otra cosa, te van a desenmascarar a la primera de cambio y va a ser amplificado en las redes sociales.
Hay otra vía, si eso lo haces bien, no pasa nada, y lo puedes hacer muy bien, y hay muchas marcas que lo hacen bien y que, bueno, mira, cuento un ejemplo, que creo que lo cuento en el libro, Adidas. Adidas es una marca que apoya mucho los temas del planeta, ¿no? Que intenta ser una marca sostenible. Bueno, pues recientemente ha lanzado en colaboración con unas empresas tecnológicas una nueva línea de zapatillas deportivas que están fabricadas a partir de los plásticos que inundan los océanos. Eso es venta con propósito real. Y hay otra vía para que el propósito no sea tan complejo y es aspirar a un propósito un poco más cercano, ¿no? Un poco más relacionado con las aspiraciones, enfoques aspiracionales de la comunidad a la que te quieres dirigir. Pues estar colmando en cierta manera algunas emociones y algunas aspiraciones. Un ejemplo es Harley Davidson, que no vende motos. Harley Davidson vende, y juego casi con las palabras aquí, como veis, Harley Davidson vende libertad. Obviamente el comprador y el motero que compra la supermotaza Harley está comprando una moto, pero en realidad está comprando esa sensación de libertad brutal que es conducir ese pedazo de moto por las carreteras de cualquier lugar del mundo. Y eso también es vender con propósito, ese toque de libertad que consigues al comprar el producto físico que es la moto, ¿no? Y por ahí podríamos dar muchos más ejemplos. Ujú. ¿En qué es, digamos, qué cualidades se diferencian entre la venta normal y lo que requiere esta nueva venta híbrida? ¿Se requieren las mismas cualidades para establecer estas relaciones o para vender el producto? ¿O hay alguna cualidad añadida, como, no sé, si más empatía, por decirlo así, o no sé, pregunto? Desde luego hay unas cuantas. En primer lugar, son tiempos ya híbridos. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo en España y en algunos países, depende de la cultura del país, vamos a decirlo así, que hay un desesperado intento de volver a la presencialidad. Es decir, hay una cierta, casi un cierto rechazo a la digitalización total. Pero lo que está clarísimo, Sergio, es que los tiempos son híbridos y que ahora ya, dependiendo del sector, dependiendo del negocio, dependiendo de la empresa y de la cultura de la empresa, pero nos vamos a ir moviendo entre lo digital y lo presencial. Entonces uno tiene que acertar en eso. Por lo tanto, unas habilidades que ahora son necesarias más que nunca son habilidades presenciales, las de toda la vida, junto con habilidades digitales. Y no cualquier vendedor, o no, y todos vendemos, como tú has dicho, incluso los que dicen que no venden, en realidad nos están intentando vender que no venden. Eso también es vender para mí. Y cada día, cuando nos vestimos, Estamos condenados. ahí, estamos condenados todos. Hasta los que dicen, y me divierte mucho decir eso a quien dice que no vende, ¿no? Y cuando por la mañana nos vestimos, estamos preparando la imagen que vamos a vender ese día, y por ahí podríamos seguir, ¿no? Entonces, la nueva venta va de crear relaciones, y yo creo que requiere unas cuantas habilidades que antes no teníamos. Y es sobre todo esa capacidad de atraer, saber ser paciente y hacer que las cosas vayan cayendo por su propio peso. En ese vender que es crear relaciones, primero hay que identificar muy bien, y eso es algo que antes se hacía muy mal, identificar muy bien a quién nos queremos dirigir, cuál es nuestro público objetivo. Luego hay que segmentar muy bien el mercado, es decir, trocear, por así decir, el mercado en grupitos de clientes que entre ellos tienen características comunes. Esa segmentación antes se hacía mucho peor que ahora. Ahora hay que segmentar mejor en función no solo de la edad y de el sexo y de la ubicación geográfica, lo que se llaman características demográficas, sino también en función de cómo es, de cómo siente, de cuáles son las preferencias de ese cliente. Y todo ese trabajo previo de análisis ahora es mucho más intenso que antes. Y luego se trata, y por eso ahí he sacado a reducir la paciencia, de ir construyendo las relaciones paso a paso y de, como se suele decir ahora, yo también lo digo y en la nueva venta lo decimos, de vender sin vender, que obviamente, claro que pretendemos vender, pero es querer decir que lo hacemos de una forma mucho más fluida, mucho más sin forzar. Muchas veces cuando intentas vender no lo consigues, pues oye, no insistas más, no persigas, no atosigues, ¿no? Busca nuevas opciones o cambia alguna cosa en la forma de hacerlo. Entonces, habilidades, pues hay unas cuantas más. La comunicación, por ejemplo, ya no es la labia de antes, que parecía que si tenías labia eras un vendedor automáticamente. Si tienes labia, pues aparentemente está bien, pero es mucho más importante que hablar, escuchar. Y que escuchar de verdad y preguntar y hacer preguntas inteligentes que te permiten entender de verdad por dónde va ese cliente y que le permiten al cliente percatarse de que estás empatizando con él, ¿vale? O sea, la empatía también es crítica en esta nueva forma de vender y muchas más cosas. Muchas más cosas. Volviendo un poco al libro en sí, lo has dividido en 54 más un capítulo, digamos, porque el último capítulo es un epílogo, en 54 capítulos que responden siempre a una pregunta, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué has decidido hacer este formato que es distinto? Porque tú en general te gustaba más explayarte, hacer
temas más de ficción. ¿Crees que esto responde también un poco a la realidad nueva? ¿Te surgió así o simplemente porque el tema de la nueva venta te parecía que si contestabas cosas rápidas era mucho más práctico para el lector y el cliente al final? Una mezcla de todo lo que estás diciendo. Es decir, hombre, ya que voy publicando libros continuamente o con una cierta frecuencia, mejor dicho, necesito ir cambiando. Yo también, para mi forma de entretenerme, necesito ir cambiando estilos. Entonces recurro, como tú bien sabes, en Empresa Activa se sabe bien, pues a la ficción de vez en cuando, otras veces al ensayo. En esta vez me parecía que tenía que ser un ensayo. Al final, fruto de todas las charlas, de todos los webinars, de todas las cosas a las que me han invitado en el último año y medio de pandemia a través de los medios digitales, decidí que esas cosas que iba contando por aquí y por allá troceadamente, pues merecería la pena recopilarlas en un libro que tuviera características de ensayo, que fuera corto y fácil de leer. Y lo de las preguntas se me ocurrió precisamente porque ya que, como acabo de citar, de hecho, ya que en el arte de vender actual preguntar al cliente es fundamental, pues me pareció que utilizar ese recurso de la pregunta era una forma también de hacer más fácil la lectura a nuestros queridos lectores, ¿no? Esa era un poco la idea. Y me parece que está hecho de una forma, con un lenguaje que intenta ser sencillo, utilizando con una cierta frecuencia palabrejas raras, porque en el mundo de los negocios y en el mundo del marketing Sí, se sí, sí. utilizan mucho, pero cada vez que utilizo una palabra rara, la primera vez que lo hago, lo explico, para evitar caer en ese error de complicar la vida al lector. No, sí, sí, no se trata de usar la jerga marketinera, pero tampoco la puedes evitar, como dices, porque si no te pierdes. Y en ese sentido, el libro sí es casi también un diccionario, porque te va explicando toda la jerga marketinera de a poco cuando va apareciendo, para qué sirve y cómo funciona. Lo cual, bueno, yo está mal que lo diga porque soy el editor y te ayudé a redefinirlo, pero la verdad que creo que le ha quedado un libro sumamente práctico e interesante. Volviendo al tema pandemia, vos que básicamente tu trabajo era físico, eras un conferenciante o consultor y siempre lo hacías en forma física. Esta revolución, este sacudón que te dio la pandemia, te mantuvo congelado algún tiempo, rápidamente buscaste otras vías. Explícame un poco tu sensación personal, que bueno, todos nos vimos obligados a cambiar, pero quiero saber cuál fue tu reacción. Reaccioné muy rápido. O sea, ahí afortunadamente no tardé casi nada. Lo que me pasó es que yo estaba acostumbrado a viajar muchísimo, como tú sabes, viajar muchísimo pues, para conferencias sueltas por aquí y por allá o para periodos un poco más largos en proyectos de consultoría estratégica, ayudando a empresas en temas de negocio y también en temas de personas, como decías antes, porque al final son las personas las que hacen los negocios. Y claro, se me liberó muchísimo tiempo al dejar de viajar y lo que se me cayó de golpe y se me congeló, utilizando tu verbo, Sergio, fue el tema de las conferencias. Tenía un planning de conferencias antes de marzo del 2020, en todo el año 2020, que ¡pop!, desaparecieron, se disolvieron cual azucarillo. ¿Qué hice muy rápido? Bueno, uno, me apunté, decidí hacerlo, máster de negocios digitales. Me parecía, y yo que soy muy de madrugar y de dormir poco, pues en las madrugadas estuve 8 meses trabajando por ahí porque me parecía que podía ser interesante y de hecho me ha servido de mucho. Ya era bastante digital, pero eso me permitió amplificarlo. Y por otro lado, y tiene que ver también con la digitalización, decidí LinkedInizarme a tope. Yo llevaba 11 años en LinkedIn con una cuenta abierta, pero era absolutamente pasivo. Y entré, no en marzo, sino en junio del 2020, empecé a explorar LinkedIn con otros ojos, a observar cómo funcionaba ese LinkedIn que funciona de un modo diferente en los últimos tiempos, mucho más efervescente. Lo que le pasaba a Facebook hace 10 años, pues ahora LinkedIn está en una fase de efervescencia máxima, con lo cual animo a todo el mundo a LinkedInizarse si no lo ha hecho. Entonces empecé a publicar, a generar contenidos y realmente estoy sorprendido de la reacción brutal que eso ha producido. La verdad es que en LinkedIn consigues en unos cuantos meses, pues si apuntas bien, eso sí, si te enfocas bien, si tienes claro lo que quieres conseguir Como en siempre, LinkedIn. dando buen contenido, ¿no? Atrayendo a Claro, la gente, porque si la empiezas a perseguir, y no le falta que en LinkedIn te persigan, ya te vas. claro.
atrayendo en vez de perseguir, generando contenido diferente, un contenido muy mío, ¿no? Muy mío y muy único, y eso provocó esa buena reacción y demás. Por lo tanto, y en la parte de consultoría, lo que sí que hicimos enseguida, las empresas con las que colaboraba yo, fue hacerlo a través de la pantalla. Las reuniones que antes eran físicas se hicieron en remoto a través de la pantalla y demás. Por lo tanto, las conferencias desaparecieron, empezaron a aparecer webinars, eso sí, hasta un momento dado en que ya eran tantos que tuve que decir que no a una serie de opciones que me daban que ya me parecían excesivas y demás, ¿no? Con lo cual, digitalización rápida, trabajar en remoto y demás. En los últimos meses, la historia ha vuelto a cambiar. Ya con la vacunación masiva de la sociedad española, pues la verdad es que con esa especie de ansia que hay aquí por lo presencial, ya he empezado a viajar con bastante más frecuencia de lo que me imaginaba hace medio año. Los últimos 4 meses ya me estoy moviendo bastante. ¿Tú crees que esto del ansia por la presencialidad es un tema muy español, muy latino, o todavía no tienes visto así un poco cómo reacciona todo el mundo? Yo creo que es muy español y muy latino. Creo que en otros lugares del globo terráqueo funciona de forma diferente y que aquí, y tiene su lógica, es decir, hay reuniones que es mucho mejor hacer presencialmente. Una reunión importante, una primera reunión importante para definir un proyecto de largo plazo, pues suele ser mejor hacerlo presencialmente. Una negociación o el cierre de una negociación, donde al final luego hasta lo celebras si ha salido bien, suele ser mejor hacerlo presencialmente. Pero yo creo que la pandemia nos ha enseñado a que hacíamos muchas reuniones presenciales absolutamente innecesarias y larguísimas. Por lo tanto, creo que hay que buscar el punto de equilibrio. Y hay mucha gente y muchos clientes, y en sectores variados, claro, hay clientes más sociables y hay clientes menos sociables. Y los clientes menos sociables se han dado cuenta de que ahora tenían un recurso y es decirle al vendedor o a la empresa que le quiere presentar algo, oye, mejor lo hacemos a través de tal herramienta, de tal plataforma, de Zoom, de Teams, de Meet, de lo que sea, pero oye, no me hagas perder mucho más tiempo, ¿no? Entonces, los que son súper sociables adoran la presencialidad, los que no lo son tanto, pues bueno, digamos que se mantienen en un equilibrio híbrido. Puede servir muy bien para justamente sacarte de encima pesados, ¿no? Claro, claro. Porque, claro, ahora tienes la excusa perfecta, ¿no? Y dices, no, mejor hagámoslo por Zoom, y tengo 15 minutos, lo fijamos, o 20 minutos, y se saca de encima. Y luego te vas a comer con el que te llevas mucho mejor y ya está. Exacto, y a ti como vendedor te obliga, lo que decíamos antes de las habilidades digitales, te obliga a ser mucho más sintético, ya no, como es una reunión mucho más corta, hay que ser más concreto y más sintético, hay menos factor emocional a través de la pantalla cuando estamos hablando de una venta, digamos, en remoto, te obliga a ser mucho más puntual, porque obviamente ese cliente que te ha cedido su tiempo, si a las 9 en punto no estás, porque es la hora que habéis fijado, pues tienes un problema. Otra cosa es cuando tenías que ir a un hospital a ver a un médico o a una tienda a ver a un charcutero. Ahí, pues bueno, te decía, pasa a partir de las 9 y aparecías a las 9:30 y no pasaba nada. Por lo tanto, las cosas cambian cuando lo haces de ese otro modo, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y la venta digital no es solo vender a través de la pantalla, obviamente es vender a través del e-commerce, las famosas, la web tienda, es vender a través del el email marketing, es utilizar el CRM como una plataforma, como una herramienta fundamental para vender, es vender a través de redes sociales variadas, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Eh, sí, bueno, sí, sin entrar en ejemplos específicos, has mencionado todas estas nuevas aplicaciones, CRM más digitalizados, temas de... ¿Has visto que han aparecido muchas herramientas digitales o simplemente se han profundizado las herramientas clásicas digitales que tenía a disposición la gente? O ahora al haber más movimiento, porque así como la efervescencia de LinkedIn viene dada por la pandemia, porque así como fuiste tú, mucha gente acudió a LinkedIn, yo no sé si han aparecido, es un sector que no tengo visto, muchas aplicaciones nuevas que permitan a la gente vender, hacer seguimiento. El CRM es la gestión de las relaciones con el cliente, ¿no? No sé si existen herramientas más fáciles, porque antes el CRM era muy de empresa grande, que había que llenar mucha ficha y ahí...
cuando nació la herramienta CRM, como acabas de decir, era una cosa solo al alcance de los más grandes, ¿no? Era algo realmente complejísimo. Han ido apareciendo herramientas, de hecho aparecen continuamente. O sea, si hay un sector donde la innovación es continua, es el sector tecnológico, ¿no? Entonces, aparecen continuamente nuevas herramientas, nuevas aplicaciones para todo tipo de cuestiones, ¿no? Y en cuanto a CRMs, aparecen, y hay CRMs ahora que están digamos, muy en boga, porque son CRMs mucho más sencillos de utilizar, que además los puedes utilizar, digamos, en la nube, sin necesidad de organizar infraestructuras complejas y nada por el estilo, son mucho más asequibles económicamente y que permiten que cualquier negocio, por pequeño que sea, incluido ser un emprendedor que es él mismo y que quiere simplemente pues, vender él como empresa unipersonal, puede, y de hecho recomendamos, acogerse a un CRM que le va a facilitar de una forma espectacular la forma de relacionarse con los clientes, pero de una forma espectacular. En vez de estar haciendo las cosas a mano, puede, por ejemplo, puede hacer muchas cosas, un CRM de estos modernos y tan asequibles, pues puede enviar un mailing cada X tiempo y simplemente haciendo un clic y saber instantáneamente quién ha abierto el mail, quién no lo ha abierto, lo cual te da pautas muy claras de por dónde van los tiros y saber un montón de cosas sobre ese cliente, ¿no? Que antes eran inimaginables. ¿no? Hay muchas herramientas. Y luego no digamos, el caso de Zoom, ya que lo hemos mencionado, que está contado en la nueva venta, en el libro, ¿no? Zoom de repente se vio, ha sido uno de los grandes favorecidos de la pandemia, ¿no? Se vio con que lo que ellos pretendían hacer, que era un servicio, digamos, de plataforma de conexión profesional para ir sustituyendo reuniones y demás, bueno, pues se ha metido en el mundo del hogar. Todo el mundo ahora, de hermano a hermano, pues nos hablamos con Zoom o las instituciones educativas. Es decir, su target se amplificó brutalmente sin ellos haberlo previsto así. Ha sido uno de los negocios, de los grandes negocios de la pandemia. Sí, sí, Zoom ha tenido la virtud de convertirse en un verbo, ¿no? Cuando una marca se convierte en un verbo, ahí sabes que ha tenido éxito, porque de hecho, aunque esto lo estamos haciendo, esta conversación la estamos teniendo por Teams, cuando uno te dice hacemos un Zoom, ¿no? Entonces ya vamos a ver cuánto les dura y se lo saben aprovechar, porque, bueno, pues solo el hecho de haberse convertido en un verbo ya es un gran avance. Bueno, Cuando Enrique, usas Zoom. más o menos estamos llegando al tiempo pautado porque no queremos excedernos demasiado. No sé si tienes algo especial para decir. Yo, como editor, recomendarles que en estos días aparece el nuevo libro de Enrique, La Nueva Venta, Instrucciones de Uso. Libro que, como bien lo dice, es un manual práctico sobre cómo utilizar la nueva venta, la venta híbrida, la venta durante y post pandemia. Y bueno, te dejo que cierres este tema. Yo diría, el libro también reivindica que vender es una tarea noble, que vender es ayudar. Vender es ayudar a resolver problemas de los clientes potenciales y de los clientes reales, ¿no? Si se hace bien. Otra cosa es esa venta mal hecha por persecución y no te digo nada ya si encima es a costa de engatusar al cliente y tal. Eso es terrorífico y los que quieran ir por ahí, por favor, que no lean el libro. Pero los que quieran aprender a vender o a perfeccionar su modo de vender y saber las nuevas formas de vender y que consideren que vender es una tarea noble, por mucho que en España y en muchos países de América Latina pues siempre parece que genera recelos, ¿no? Eso de encontrarte al vendedor. Primero, que tengan en cuenta que el libro no solo está dirigido a vendedores, está dirigido a vendedores, a directores comerciales, a directivos en general, A todo el porque mundo que puedes ver. tiene que tener una marca personal, ¿no? Exacto, a emprendedores, es decir, intentan presentar en muchos casos algunos de grandes empresas, otros de pequeñas empresas, algunos pues norteamericanos y europeos y otros más locales, para que precisamente todo el mundo encuentre ahí su reflejo, ¿no? Y vender, por lo tanto, y ese sería mi cierre, tiene muchísimo que ver con eso, ¿no? Con ayudar a mejorar la vida de tus clientes, sean personas, B2C, venta al consumidor, o sean empresas, B2B, ayudarles a mejorar de alguna forma, a través de un servicio, a través de un producto. Y ese es el espíritu de la nueva forma de vender y por lo tanto hay que estar pues, satisfechos de manejarlo de esa forma si uno lo consigue. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, y estamos viéndonos y espero que tenga el éxito que el libro se merece. Hasta luego a todos los oyentes. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Hasta luego.